¿Es esto realmente mejor que esto? Hoy responderemos una de las preguntas más comunes en astronomía, que se puede observar con telescopios de diferentes tamaños. Vamos a comparar un pequeño telescopio refractor de 60 mm, un catadióptrico Maksutov Cassegrain de 150 mm y un reflector Newton de 250 mm. Además, vamos a hacer alguna referencia sobre lo que se puede llegar a ver a través de una bestia como esta. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits. Si estás pensando en comprar un telescopio o simplemente tienes curiosidad, este vídeo es para ti. A lo largo de este vídeo vamos a analizar qué podemos esperar de cada tamaño de telescopio, observando algunas de las cosas más comunes a las que solemos apuntar nuestro equipo en el cielo. Y probablemente el primer objeto al que todos apuntamos un telescopio sea la Luna. Con un pequeño telescopio de 60 mm ya empezamos a ver muchos detalles en la Luna. Sin embargo, nos sorprenderá sobre todo el poder identificar claramente los cráteres más grandes, cráteres como Tycho, Copernicus o Clavius. Sin embargo, probablemente los detalles más pequeños nos pasarán desapercibidos. Aún así, es perfecto para empezar a explorar nuestro satélite. Un telescopio de 150 mm como este Maksutov Cassegrain nos permitirá ver los cráteres y montes lunares con mucha más nitidez. También veremos detalles en los mares lunares, como pequeñas grietas y cadenas de cráteres. Y con un telescopio Newton de 250 mm es cuando realmente veremos a nuestro satélite cobrar vida. Con esta apertura ya empezaremos a distinguir los detalles más finos de las paredes de los cráteres y empezaremos a observar estructuras complejas como los picos centrales de algunos cráteres. Además, la Luna es un objetivo excelente para practicar astrofotografía. Con cualquier telescopio y un adaptador para tu cámara o smartphone podrás capturar impresionantes imágenes de su superficie. Pero si te animas a utilizar una cámara específica para astrofotografía planetaria junto a una montura motorizada, es cuando realmente los detalles capturados se vuelven espectaculares. Te recuerdo que dentro de la Academia Natural Portraits puedes encontrar el curso de astrofotografía planetaria, donde te explico todas las técnicas para lograr este tipo de fotografías, tanto de la Luna como de los planetas y del Sol. Vamos a pasar ahora a hablar sobre qué podemos esperar observar en los planetas del Sistema Solar con estos tres telescopios. Con un pequeño telescopio de 60 mm, en los planetas gaseosos como Júpiter o Saturno, podremos empezar, por ejemplo, en el caso de Júpiter, a apreciar sus bandas principales y los 4 satélites galileanos como puntos brillantes a su alrededor. En el caso de Saturno, empezaremos a diferenciar claramente cómo el anillo y el disco del planeta están separados, aunque no podremos llegar a apreciar muchos más detalles. En los planetas rocosos como Venus o Marte, podremos ver claramente las fases de Venus sin problema y Marte ya se convertirá en un pequeño reto en el que podremos identificar su disco rojizo y uno de sus casquetes polares bajo unas buenas condiciones de cielo estable. Con un telescopio de 150 mm los planetas cobran mucha más vida. En Júpiter ya podremos identificar claramente las bandas y cinturones del planeta. Y en condiciones de buena estabilidad atmosférica podremos ver claramente la Gran Mancha Roja, la tormenta más grande del Sistema Solar. En Saturno empezaremos a apreciar algunas de las tenues bandas del planeta, y lo más llamativo será que podremos comprobar cómo el anillo está dividido en dos, por una línea oscura llamada división de Cassini. Los planetas rocosos empiezan a ganar notoriedad con esta apertura. Venus, que es el planeta más cercano a la Tierra, se mostrará enorme cuando su posición se acerque a nosotros. Y Marte ahora sí que mostrará claramente su casquete polar y algunos detalles oscuros en su superficie. Un telescopio de 250 mm para arriba ya nos permite una visión clara de alta resolución en astronomía planetaria. Los planetas con estas aperturas ya se muestran más brillantes y repletos de detalles. Es conveniente acostumbrar nuestra vista a aprovechar una buena estabilidad atmosférica y comprobaremos cómo cada vez somos capaces de ver más y más finos detalles como pequeños remolinos y festones en Júpiter e incluso la división de Encke en los anillos de Saturno, una delgada división que se encuentra en la parte más externa del sistema de anillos.
Los planetas rocosos ahora permiten observar todo lujo de detalles, especialmente Marte, un planeta que, como hemos dicho, puede ser un reto con telescopios pequeños, pero con telescopios grandes puede ser muy agradecido. Recuerda que la estabilidad atmosférica juega un papel crucial en la observación planetaria. No todo recae en el tamaño y calidad del instrumento, sino que la estabilidad del cielo es uno de los aspectos más importantes. El cielo profundo es probablemente otro de los aspectos que más interesa observar a los aficionados, aunque tiene su complejidad y por eso lo hemos dejado para el final. Vamos a hacer una comparativa sobre lo que podríamos esperar observar con estos tres tipos de telescopios en tres de los objetos más famosos del cielo nocturno: la nebulosa de Orión, las Pléyades y la gran galaxia de Andrómeda. Es importante que tengas claro que con ninguno de estos telescopios llegarás a observar colores con tus propios ojos a través de un telescopio. En este otro vídeo te cuento por qué, y en un momento te diré cómo sí que puedes llegar a observar colores con tus propios ojos a través de un telescopio. Con un telescopio de 60 milímetros en la nebulosa de Orión veremos un tenue brillo con forma alargada y con algo de suerte llegaremos a ver claramente el trapecio, un grupo de estrellas recién nacidas muy juntitas que se encuentran en su centro y que aportan todo el brillo o la gran cantidad de brillo que tiene esta nebulosa. El caso de las Pléyades es diferente, es un cúmulo abierto de estrellas muy brillantes que es perfecto para observación con un telescopio de estas características. Podremos ver todo el conjunto del cúmulo en su totalidad. La galaxia de Andrómeda también es visible con un telescopio de estas características, aunque la veremos como una gran mancha alargada en cielos oscuros. Con un telescopio de 150 milímetros en la nebulosa de Orión ya empezaremos a ver aparecer los bordes de la nebulosa y tendremos en general una imagen más contrastada entre zonas brillantes y zonas oscuras. En el caso de las Pléyades veremos cómo las estrellas ganan brillo y bajo cielos muy oscuros podríamos incluso llegar a intuir el resplandor azulado de la nebulosa que las envuelve. En el caso de la galaxia Andrómeda veremos claramente su forma elíptica y podremos empezar a detectar su brillante núcleo. Con un telescopio Newton de 250 milímetros empezaremos a ver en la nebulosa de Orión estructuras intrincadas y detalles en las zonas de gas y polvo. Realmente es una verdadera joya para observar a través de telescopios de grandes dimensiones. En las Pléyades podremos ver la nebulosa que envuelve a este cúmulo de estrellas de forma mucho más destacada, y las estrellas se mostrarán como verdaderas puntitas de alfiler. En el caso de la galaxia Andrómeda empezaremos a detectar detalles en sus brazos espirales, y veremos cómo sus satélites galácticos, las galaxias M32 y M110, ahora son visibles. Para objetos de cielo profundo, asegúrate de estar bajo un cielo lo más oscuro posible y utilizar oculares de baja potencia para capturar más campo visual y más luz. Determinados filtros como el UHC, Ultra High Contrast, también pueden mejorar el contraste y ayudar a ver ciertas nebulosas más claramente. Hace un momento te he dicho que sí existe una forma de llegar a ver colores directamente con nuestros ojos a través de un telescopio, y es observando a través de telescopios muy grandes. En Natural Portraits organizamos anualmente la experiencia Calar Alto, un fin de semana en el que aprendemos astronomía, astrofotografía en compañía de otros aficionados como nosotros en el Observatorio Astronómico de Calar Alto, en Almería, uno de los observatorios astronómicos más punteros de Europa. Junto al equipo de Azimuth Spain también disfrutamos de una sesión de observación astronómica a través del telescopio de 1,23 metros de este observatorio, el telescopio más grande de Europa preparado para funcionar con un ocular. Y sí, con un diámetro de 1,23 metros sí podemos llegar a ver colores con nuestros ojos. Si tú también quieres disfrutar de la experiencia Calar Alto, visita el enlace que encontrarás en el primer comentario y en la descripción de este vídeo. ¿Estás pensando en comprar un telescopio y te gustaría aprender a utilizarlo? Te recuerdo que en Academia Natural Portraits podemos ayudarte con ello. Encontrarás formación en astrofotografía planetaria, también astrofotografía de cielo profundo. Domina la técnica para fotografiar nebulosas, galaxias o cúmulos estelares. Y también podrás introducirte de lleno en el mundo de la fotografía nocturna, además de otras ramas de la fotografía natural como la fotografía macro y macro extremo. Encontrarás cursos desde nivel iniciación hasta nivel avanzado. Y recuerda que todos los cursos son de pago único, acceso vitalicio, reciben actualizaciones periódicas
y cuentan con un servicio de consultoría vía mail directa conmigo. Espero que este vídeo te haya ayudado a conocer lo que puedes esperar de los diferentes tamaños de telescopio. Cuanto más grande mejor, la decisión la tienes tú. No olvides suscribirte, dejar un like y activar la campanita para más contenidos. Cielos despejados y hasta la próxima.